Hola a todos, quiero compartirles algunas ideas detrás de Quorens que habla sobre cómo evolucionar nuestra felicidad. Primero traigo algunas referencias personales que están detrás o que me llevaron a elaborar un poco estas ideas y querer compartirlas, arrancando por la izquierda, un poco todo lo que fue la llegada del hombre al espacio. Para mí habla de la increíble capacidad tecnológica creativa del ser humano y cómo desde esa chispa de conciencia que tuvimos hace unos 200.000 años, a partir de ahí fuimos generando y avanzando en todo lo que era nuestro potencial creativo y de vuelta la llegada a la luna es como un símbolo de eso y personalmente me fascina todo lo que es el espacio y por eso uso esta imagen para capturar un poco esa esencia. Pero también siento que hay un gran contraste entre todo ese avance tecnológico con una sensación generalizada y cada uno lo vive a su manera, pero como colectivamente eh, una sensación de como de más ansiedad, de depresión, de estrés. Hay algo ahí más al punto de vista psicológico interno que nos tiene como muy apesadumbrados y no se entiende cómo puede ser que hayamos avanzado tanto tecnológicamente pero internamente estamos como muy, muy afligidos. Pero bueno, si bien está esa imagen, también creo que se da otra cara de la mirada interior, que es la que trato de representar con esa persona a la derecha, y es una imagen que se acerca mucho a una experiencia personal que tuve cuando terminaba de estudiar en la universidad. Con algunos amigos fuimos a India, estuvimos recorriendo varios lugares y unos días paramos en lo que era la casa de la Madre Teresa conocíamos un cura amigo que nos dijo, vayan ahí, estén unos días como voluntarios. Y durante esos pocos días, una mañana subimos a la terraza de esta casa que sobre todo recibía personas como muy enfermas y las cuidaba, les daba de comer, eh, los bañaba. Y como parte de una de las rutinas, subimos a la terraza a colgar las sábanas a secar y un voluntario residente que estaba hace ya varios meses, si no años, en ese lugar, mira hacia abajo, hacia la calle. Esta era una casa de 2, 3 pisos, y en la esquina, en una esquina, había una persona eh, que desde lo material uno diría que estaba en las últimas, incluso parecía como hasta de salud, como que estaba realmente muy, muy mal, todo doblado, encorvado, con la mirada hacia el piso. Pero cuando este voluntario lo llama por el nombre, evidentemente se conocían, esta persona como que se incorpora, se levanta, lo mira y despliega una sonrisa con una alegría y una luz que para mí fue también como un contraste muy grande. Dice, ¿cómo puede ser esa persona que está que desde lo material parecería estar en las últimas, pero irradia una luz y una alegría que no se condice con lo que venimos más de un mandato social donde el bienestar, la comodidad, como que llevan a una suerte, lugar de felicidad? Entonces, ese fue como un ejemplo para mí que hay algo que escapa a lo material, hay algo interior que tenemos ahí para irradiar y generar esa felicidad que me gustaría explorar un poco más. Entonces ahí me quedó esa semillita y la comparto para un poco este juego de contrastes que he visto a lo largo de estos años y que me han llevado un poco a esta exploración. Y me vengo un poquito para acá, para arriba. Dos imágenes más que están de fondo en lo que mi exploración me ha llevado a plantear y a compartir es esta mirada interior o esta cuestión que va más allá de lo material, que uno se la puede acercar desde la religión, desde distintas miradas espirituales, la psicología, en fin, hay como muchos abordajes transpersonales, eh, pero a mí uno que me parece como que lo aproxima muy bien, eh, y de una manera que
la siento como cercana es la representación que utilizan en las películas de la Guerra de las Galaxias, con Yoda como el maestro Jedi que le enseña a Luke primero a conocer la fuerza que nos rodea y eventualmente a cómo manejarnos con esta fuerza que nos rodea ahí. Y hablo de la fuerza, de vuelta, como un acercamiento a esa energía que nos atraviesa y que nos rodea. Y desde teniendo eso como aproximación, paso a luego describir, bueno, cómo podemos conectarnos un poquitito más con esa dimensión. Y el personaje que está a la derecha es Charles Darwin, que fue el que escribió todo sobre la teoría de la evolución desde el punto de vista de la naturaleza, de las especies, con frases cercanas que tenemos como la supervivencia al más apto, pero en fin, siempre me fascinó un poco toda su teoría y cómo en realidad integró varias teorías para llegar a esta descripción de cómo avanza todo nuestro campo biológico y cómo se va dando esa diversidad de especies y cómo van apareciendo y desapareciendo especies según toda esa teoría. Entonces me parece que es una línea, la teoría de la evolución es una línea que cualquier acercamiento que tengamos, cualquier explicación, tiene que poder hablarse con esa mirada evolutiva. Entonces ahí cuando quiero conjugar un poco toda esta mirada más energética de la fuerza, una dimensión más espiritual, con esta teoría de la evolución, ahí la pregunta es, bueno, ¿qué sale de eso? Y, y lo que invito a considerar es, si pensamos en esta línea evolutiva, donde acá presento un par de personajes como para simplificar esta mirada evolutiva, donde tenemos un antepasado, una versión nuestra que es más física, luego hace más o menos unos 200.000 años aparece nuestra capacidad de pensar y a ese conjunto de seres los llamamos Homo sapiens. Mi invitación es a pensar que ahora también, siguiendo esta mirada evolutiva, es como que está emergiendo una nueva versión. Y esa versión la llamo Quorens y ahora me empiezo a describir un poquitito por qué Quorens, por qué el corazón, etc. Primero, para acercar un poquitito más qué podría ser esta versión de Quorens, está bueno hablar de las formaciones que tiene cada una de nuestras versiones. Nuestra versión física claramente es el cuerpo biológico. Sapiens, podríamos decir que se fue dando una formación más psíquica y podemos hablar de la psiquis como una formación un poco más extendida. Dentro de esa formación de la psiquis, también podemos decir que está el ego como no sé si como un subconjunto de esa psiquis o una aproximación quizás también más cotidiana. Y después, tratando también de usar un lenguaje que nos es más familiar, invito a considerar que la formación que más se aproxima a la versión de Quorens es nuestra alma, que tiene distintas concepciones, una concepción más individual, una concepción más interpersonal y una concepción más universal. Pero por ahora nos quedamos con esa formación un poquitito más individual. Y también la pregunta es, bueno, estas distintas formaciones, ¿qué capacidades tienen? O, perdón, cada una de nuestras versiones, ¿qué capacidad tienen? Y desde el punto de vista de qué pueden percibir o qué pueden ver y qué pueden hacer. Y de vuelta, yendo al terreno más familiar, nuestra versión física, percibimos todo lo que llegamos, lo que podemos incorporar a través de nuestros 5 sentidos y en función de esos estímulos, en función a lo que procesamos en gran medida por nuestros instintos, nos lleva a la acción. Después, en Sapiens surge esa capacidad de tomar todas esas imágenes que captamos con nuestros 5 sentidos, pero las puede retener, entretener un poco esas imágenes y establecer relaciones de causa y efecto y un poco a ese proceso ese proceso incipiente de lo que llamamos pensar. Después entran otras dimensiones de pensar, como imaginar, y entra todo nuestro costado creativo, pero en su esencia podríamos decir que Sapiens puede percibir y retener esas imágenes y de ahí pasar a pensar. Y ahora para hablar, bueno, y Quorens, ¿qué ve? ¿Qué puede hacer? Seguimos ahora un poco con
esta descripción, primero entendiendo que Sapiens, creería que la mayoría de nosotros también lo experimenta de una manera u otra, como que estamos sumergidos en pensamientos. Es genial nuestra capacidad de pensar, pero como que todavía no la podemos controlar demasiado y pensamos y todo nuestro mundo está teñido por pensamientos. Y lo que Quarens logra hacer y logra percibir es un poco traspasar todo ese mundo de pensamientos. De alguna manera, una imagen es como que logra flotar por encima de ese mar de pensamientos y desde ese lugar, por un lado, puede mirar y ver ese mundo de pensamientos que para la mayoría es como, también está la imagen de como que el pez no ve el agua. Bueno, nosotros muchas veces vivimos donde ni siquiera nos damos cuenta que estamos pensando todo el tiempo y ni siquiera vemos esos pensamientos. Desde el lugar de Quarens, como que realmente podemos ver con más objetividad todo ese mundo de pensamientos. Y al emerger de ese océano que nos tenía totalmente sobrepasados, empezamos a percibir otro mundo nuevo, que es un mundo ya más difícil de describir porque le escapa un poquito a nuestro lenguaje racional, pero es el mundo de vuelta, del mundo de lo sutil, donde todo fluye. Podemos hablar también de frecuencias, porque es un mundo como más, de una mirada más energética y no tan materialista así de las partículas. Pero bueno, ya iremos desarrollando un poquitito más qué puede llegar a ser ese mundo o cómo lo podemos describir. Pero lo principal ahora es como considerar que Quarens nos logra poner en ese lugar donde por un lado podemos ver nuestro mundo de pensamientos y podemos empezar a percibir otro mundo más sutil. Entonces decimos que Quarens lo que hace es entra en sintonía, puede ver la sintonía que tenemos con todo este mundo que nos rodea, y ya también vamos a hablar un poquitito más de esta de sintonía, pero por eso la referencia también a la palabra frecuencia, porque es como que podemos sintonizar con la frecuencia de todo lo que nos rodea, y justamente su acción es sintonizar, y vamos a ver también en qué ámbitos podemos ejercitar esa capacidad de sintonizar. Y una cosita más como que pasé de largo, pero me gustaría como compartirla un poquitito más, es por qué Quarens siquiera y por qué esta referencia al corazón. Bueno, partimos del juego de la palabra Quarens es, así como teníamos Homo sapiens, yo digo que la versión que está emergiendo es Homo Quarens por cuore de corazón en latín. Y sin una precisión o una validación científica acá, no, que efectivamente el corazón es el lugar donde está centrado nuestra nueva versión, pero sí hay como muchas referencias a lo largo de la historia que hablan de la importancia y qué ocurre cuando llevamos nuestra conciencia, como que nuestro centro de gravedad baja de la cabeza al corazón, desde todas las prácticas budistas o yógicas que hablan de los 7 chakras y el cuarto chakra, el chakra del centro, el corazón y la importancia que eso tiene. Incluso en todo el cristianismo, el corazón crístico, el Sagrado Corazón de Jesús y toda la luz que irradia a partir de ahí. Del punto de vista científico, también junto con la neurociencia, hay muchos estudios que hablan de, por ejemplo, como el campo electromagnético que sale de nuestro cerebro es bastante menor en cuanto a radio, de cuánto emana, que el corazón. Como que el corazón emana un radio electromagnético muy superior. Y también se habla de cómo es la coherencia entre esos dos campos. Entonces, hay como muchos estudios de la ciencia, bueno, a ver cómo se da, qué rol tiene el corazón más allá de bombear sangre y circular la sangre a través de todo nuestro cuerpo. Y después, desde el punto de vista literario, poético, que muchas veces es nuestro acercamiento a este mundo más sutil, la referencia de El Principito, que es un libro como muy sensible que ha resonado en millones de personas y que una de sus frases más conocidas es que solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, de vuelta, es más que nada una invitación a que cada uno, ahora vamos a ir viendo en qué ámbitos, pero puede ir llevando la conciencia al corazón y simplemente ver qué pasa cuando
lleva la conciencia al corazón. Quizás una cosita más que agregaría es la importancia de por lo menos jugar con tener otras referencias, porque si no tenemos otro centro de referencia y todo lo que estamos viendo acá y todo lo que comparto lo seguimos procesando solo desde la mente, es como que siempre es como que volvemos al mismo lugar. Y justamente lo que plantea esta mirada de Quarens, esta mirada evolutiva, es que estamos trascendiendo, ¿no? O sea, integrando toda nuestra capacidad mental, pero trascendiendo e incorporando una nueva capacidad. Y esa nueva capacidad tiene que tener otro centro de referencia, porque si todo queda en la mente, es como que realmente no llegamos a evolucionar. Y como pequeña invitación a ver qué pasa con esto de llevar la conciencia al corazón, una práctica es respirar con el corazón. Inhalar e exhalar, pero como si eso ocurriera a través del corazón. Sabemos que la respiración es como uno de los pilares de cualquier práctica meditativa y muchas se basan en distintos ejercicios de respiración. Así que desde esa base, el pasito extra es, bueno, ejercitemos esta práctica de la respiración, pero con la conciencia o imaginando que el aire entra y sale del corazón, y llevando un poco toda esta cuestión así de imaginar y visualizar. Podríamos pensar que, bueno, con cada inhalación es como que se nos va llenando un salvavidas alrededor del pecho, es como que empezamos a flotar más y más, y si nos volvemos a esa imagen de estar sumergidos en los pensamientos, respirar el corazón es como que nos facilita emerger y flotar por sobre esos pensamientos y poder empezar a vivir o poder ver esos dos mundos que hablamos, el mundo de los pensamientos y el mundo más sutil. Y si bien la propuesta es abrir a considerar a Quarens, no es la idea como que, no, Físico y Sapiens es lo viejo y todos tenemos que ser Quarens. La invitación es integrar estas tres versiones, ver que tenemos estas tres versiones, que Quarens está emergiendo. Entonces es importante esta noción de integrar, pero sí saber que como hay mucha inercia con nuestra versión física y nuestra versión más de Sapiens, más egoica, entonces hay que ver cómo podemos de a poquito ir despertando al Quarens que todos tenemos dentro, que orgánicamente y a nivel sociedad creo que se viene dando este despertar, y uno podría decir temporalmente que tal vez hace unos 2000 años, cuando empiezan a aparecer los maestros espirituales, desde Jesús, Buda, Mahoma, Lao Tse, hay un sinfín de personas que empiezan a transmitir otra dimensión, una dimensión más espiritual. Tal vez ahí es cuando empieza a emerger estos rasgos de Quarens, pero de vuelta, me parece que se está dando un poco de manera más extendida, pero la invitación es, bueno, ver cómo podemos promover aún más ese despertar de Quarens. Y ahora vamos a desarrollar un poquitito estas dos prácticas y dos elecciones que podemos considerar, siempre desde la primera práctica, que es respirar con el corazón, como para entrar a tener conciencia y ver esto desde ese lugar, pero vamos a ver cómo se puede iluminar con el corazón y elegir nuestra actitud frente a lo que nos pasa, y sintonizar con el corazón como si fuese el dial de una radio, y elegir la felicidad a la cual queremos ponerle más energía. Si vamos ahora entonces un poco a desarrollar qué es esto de elegir nuestra actitud, cómo podemos iluminar con el corazón, también nos apoyamos en esta mirada evolutiva, en estos tres seres, para hacer una analogía entre la relación entre Sapiens y nuestra versión física, con Quarens con nuestra versión Sapiens. Porque si arrancamos por físico, sabemos que todas nuestras acciones, en gran parte, si no todas, son instintivas, automáticas, como que a lo largo de los años, simplemente para promover la supervivencia. Justamente toda la teoría de Darwin es
se dan mutaciones genéticas y en función a cómo nuestro organismo reacciona frente al entorno y compite frente a otros, toda nuestra genética se va preservando la genética que mejor se adapta y esa genética es la que nos da las instrucciones de, bueno, si pasa esto, hago esto. Y todo eso es automático. Pero cuando aparece Sapiens, además de tener la capacidad creativa de construir cosas, generar obras de arte, etc., tiene una capacidad por sobre su versión anterior, su versión física, que es ver justamente ese instinto, esas reacciones automáticas que le surgen adentro, pero generar una pequeña pausa y decir, yo sé que quiero hacer esto, ejemplo, veo un chocolate y todo mi organismo dice, me encanta el chocolate, me lo quiero comer todo, pero Sapiens puede ver y decir, quizás eso no esté tan bueno, porque si me lo como todo, sí, es muy rico, pero después me voy a sentir mal. Entonces desarrolla la capacidad de elegir por sobre ese instinto más automático. Y de la misma manera, Quarens puede ver y elegir por sobre esos pensamientos que tiene Sapiens, que en muchos casos podríamos decir que nosotros creemos que son automáticos. Un ejemplo sería si alguien me insulta, es como que obviamente esto se lo tengo que insultar yo. O sea, si me insultó, ¿cómo no lo voy a insultar de vuelta? Entonces, y así como un montón de reacciones que tenemos automáticas que son válidas, pero Quarens aparece para primero ver todo ese ida y vuelta de pensamientos y esas reacciones, y desde ese lugar de ver, después elegir. Yo puedo elegir si lo quiero insultar. Quizás antes de insultarlo le quiero preguntar, pero ¿por qué me decís esto? ¿Qué te está pasando? Entonces, generar de vuelta ese espacio y desde ese espacio, entonces elegir. Y puede ser que termine eligiendo el insulto, pero probablemente elija alguna reacción un poco más sana. Y para reforzar un poco todas estas dinámicas, está bueno también saber que, así como Sapiens tiene una influencia, puede tener una influencia sobre físico por una inercia tiene una influencia también sobre Sapiens y en gran parte llamamos a esta influencia toda la negatividad. Porque veíamos que estamos pensando todo el tiempo, pero como en nuestros principios, nuestra versión física tenía que estar todo el tiempo anticipando los riesgos y nuestra genética nos llevó a estar como mucho más alerta a los riesgos y no estar tan alertas a si aparece un arco iris o si aparece un unicornio. Entonces, cuando aparece Sapiens con todos sus pensamientos, todos esos pensamientos están como mucho más teñidos de escenarios negativos, de todo lo malo que podría pasar. Entonces, es simplemente ser conscientes que no solo que estamos todos inundados de pensamientos, sino que también estamos inundados de pensamientos negativos, que tal vez si uno se remontara tiempo atrás, tendrían sentido, pero hoy por hoy ya no nos persiguen tantos tigres. Y diría que ya muchos de nuestros pensamientos negativos no tienen que ver con la supervivencia de nuestro físico, sino que tienen que ver con la supervivencia de nuestro ego. No vamos a profundizar ahí, pero nuestro ego es el que muchas veces se siente amenazado y atacado y está todo el tiempo pensando las cosas malas que dirán de mí o que deben estar pensando de mí. Entonces, toda esa negatividad no solo que es como tiene toda una inercia muy fuerte, sino que se exacerba cuando no solo estamos pensando en lo negativo que le podría pasar a mi cuerpo o los riesgos que puedo tener, sino también los riesgos de mi ego. Pero por ahora es simplemente ser consciente que eso está, y si eso está, entonces con más razón tengo que ejercitar a Quarens y ver todos esos pensamientos y decir si qué tan realistas son o qué tanto lugar les tengo que dar y si no puedo elegir una actitud más positiva, más sana. Y acá solo para recorrer algunos ejemplos donde uno podría empezar a ejercitar elegir la actitud es, acá está Sapiens recorriendo paisaje, todo muy lindo, pero lo único que ve Sapiens es las espinas y cómo me puedo pinchar, que es válido, pero Quarens diría, veamos las espinas, pero también veamos las flores, las mariposas, todo el paisaje y agradezcamos por todo lo que tenemos. Y es como, cada uno de estos ejemplos es una invitación a que cada uno reflexione qué tanto esto se le da en su vida, qué tanto se está quejando versus si podría estar agradeciendo un poco más por todo lo que le pasa. Lo mismo con la mirada futura. Sapiens a la izquierda, lo único que está pensando es en todos los relámpagos, todas las tormentas que se le pueden venir.
Coherence, de vuelta, también es válido anticipar y planificar por una posible tormenta, pero también pensemos que pueden venir soles y días lindos, etc. En nuestra relación con otros también se da algo bastante común, creo, que es que tendemos a la crítica, tendemos a ver todo lo que la otra persona no puede hacer. En este caso, el Sapiens que ve al chico que queriendo alcanzar la manzana, pero pensando no va a llegar nunca a alcanzarla. En cambio, Coherence tiene una mirada más de animar y ver los rasgos positivos que tiene esa otra persona, que en este caso se da cuenta que si bien esa persona es bajita, parece tener mucha fuerza en los brazos, entonces lo anima a sacudir el árbol para que caiga la manzana y así lograr su objetivo. Y ni hablar en lo que hace a nuestros propios juicios, cómo nos criticamos y cómo podríamos pasar a animarnos más y no quedarnos solo en esa autocrítica. Y para conectar un poco de vuelta con la práctica del corazón, acá la idea es que en cada uno de esos ejercicios uno puede ver si le ayuda a pensar como que el corazón es como una linterna o como una luz que puede estar no solo viendo esos pensamientos que tienden a ser negativos, sino que, bueno, transformándolos y viendo si no hay algo positivo que se puede considerar y no solo lo negativo. Entonces, solo como un ejemplo, acá sí veíamos que estaba Sapien muy quejoso por las espinas. Podemos primero respirar y después ver si iluminamos todo ese pensamiento y ver si no hay una oportunidad para agradecer. Y así con cualquier ejemplo que se nos presente. Y ahora sí, vamos a lo que era la segunda práctica o la segunda lección que tenemos, que es elegir nuestra felicidad sintonizando con el corazón. Y acá volvemos a la mirada evolutiva con nuestras tres versiones y decimos que las formaciones de las que hablábamos, el cuerpo, el ego, el alma, cada una tiene su propia sensibilidad y su propia, lo que sería su propia felicidad también. Entonces el cuerpo, la felicidad surge de qué estímulos recibe y algunos estímulos van a ser más placenteros y otros van a ser más de dolor, entonces siempre buscando esos estímulos más placenteros. El ego también tiene esta relación con el placer y el dolor, pero diríamos que acá el placer y el dolor se manifiesta con la validación que recibimos del otro. Entonces es como que el ego se siente bien cuando nos halagan o nos dicen lo bueno que somos o lo bien que hicimos tal cosa, y en contrapartida se resiente cuando nos critican, cuando nos juzgan, etc. Y el alma tiene una felicidad que es cuando entra en sintonía un poco con todo lo que nos rodea en distintos ámbitos, y ahora vamos un poquitito a justamente a abrir un poquito qué podría ser esto de la sintonía. Y para dar algunos ejemplos, algunas áreas donde Coherence puede sintonizar, a la izquierda vemos simplemente con el momento presente. Y esto también parece obvio, pero creo que la mayoría podría darse cuenta que cuando estamos, por ejemplo, en un ámbito de naturaleza o en cualquier ámbito, vivimos en pensamientos de pasado y futuro. Y desde Coherence podemos sintonizar con este momento presente y esto es para que cada uno lo pruebe y lo experimente, pero ya con solo sintonizar con el momento presente hay como una alegría latente y como que se nos genera como un espacio y una felicidad que no tiene ninguna causa per se, no es fruto de ningún estímulo, simplemente de estar en ese momento presente. Como que nuestro default es, si estamos en el momento presente, hay ya de por sí una pequeña alegría ahí que se puede percibir. Después podemos sintonizar también con la felicidad del otro, y esto para mí también es como una cosa que hay que practicarla, vivirla, ejercitarla, pero que me parece como muy interesante, que es como el paso que podemos dar a ya no depender tanto o no estar buscando todo lo que tiene que ver con nuestra felicidad propia de nuestra formación, ya sea física o egoica, que es lo típico. Siempre estamos buscando nuestra propia felicidad. Y la paradoja se da que cuando tenemos la intención de buscar la felicidad del otro,
hay algo automático, hay como una ley universal que automáticamente me siento bien yo. Por más que la otra persona ni se entere que yo estoy intencionando o deseándole felicidad. Es parecido a la empatía, pero no es la empatía. La empatía es como conectar un poco con los sentimientos del otro. Esto es simplemente sintonizar con esa cuestión interna que cuando yo deseo la felicidad del otro, hay algo en mí que se enciende, que decimos que es el alma. Pero bueno, es más que nada una invitación a buscar esa sintonía también en ese ámbito relacional. Y después, desde el punto de vista creativo, de lo que nos toca venir a hacer a esta tierra, hablamos de que podemos llegar a sintonizar un poco más con nuestro propósito y no simplemente hacer las cosas que por mandato familiar o por mandato de la sociedad, sino como podemos sintonizar qué es lo que realmente nos enciende. Y acá también entra a jugar bastante el tema de la intuición, pero por ahora en cuanto a la sensibilidad o felicidad del alma, decimos que, bueno, también hay una oportunidad ahí de sintonizar con eso que es el propósito. Y tratando de llevarlo a esta práctica de sintonizar y usando la imagen de la radio para ver cómo puedo mover el dial para captar o no mejor esa señal, usamos justamente quizás esta oportunidad de sintonizar con la intuición. Y acá las imágenes lo que buscan representar es que generalmente actuamos a puro esfuerzo. Y acá está es como le metemos a los remos y le damos y le damos y le damos eh, y punto, sin mucha más percepción de ninguna otra información. En cambio, si lográramos sintonizar con esa información que nos puede llegar y que nos llega a través de lo que aproximamos con la palabra intuición, podríamos decir que empezamos a percibir los vientos, las mareas, y en función a eso ya empezamos a maniobrar nuestro velero sin necesidad de estar solo dándole a los remos. Así que de vuelta es simplemente una invitación visual para ver cada uno cómo la puede aplicar a sus situaciones personales. Y con esa un poco una descripción introductoria de las distintas felicidades y sobre todo la felicidad del alma en cuanto a todas estas oportunidades de sintonizar, la invitación a la propuesta es, bueno, justamente de todas estas felicidades, ir buscando elegir un poco más, ponerle nuestra energía a buscar la felicidad o la sintonía del alma y vencer un poquitito la inercia de estar buscándola solo en los estímulos del cuerpo o la validación del ego. Y no es negar eso, pero es simplemente empezar a tomar conciencia que quizás estamos como muy en ese lugar y ver qué nos pasa cuando empezamos a buscar un poquitito más la felicidad del alma. Y por último, entonces, para resumir un poco este primer paneo sobre algunas ideas de Quarens, que la invitación es a considerar esta evolución y una evolución hacia Quarens, y para facilitar esa evolución, considerar acá un poquito las tres prácticas. La de primero, respirar desde el corazón y empezar a conectar con ese centro, y después ver que también tenemos la oportunidad de iluminar con el corazón sobre todos nuestros pensamientos, sabiendo que muchos son negativos pero que podemos elegir la actitud que tenemos frente a lo que nos pasa. Y también tenemos la práctica de sintonizar con el corazón, como si tuviésemos el diálogo de una radio, y ver cómo sintonizamos con el momento presente, con la felicidad del otro, con nuestro propósito, con nuestra intuición. Así que bueno, espero que estas ideas queden ahí resonando, que cada uno las pueda llevar a su plano personal, a ver cómo aplican en distintas situaciones que cada uno tiene. Y bueno, ojalá nos encontremos en alguna otra charla o en algún otro encuentro. Muchas gracias.